participar. Y en este caso, en esta sesión, vamos a continuar revisando lo que son dentro de los factores humanos en el sistema vial y tránsito, el ciclista. Recordar que, por supuesto, el ciclista, ustedes tienen de la misma manera. Les invito y les motivo a que vayamos leyendo la información que nosotros les hemos facilitado como módulo de la asignatura, ¿no? Los ciclistas como una persona, como un ciudadano común, tiene o accede a derechos y por supuesto tiene que cumplir deberes o también conocidas como obligaciones. El derecho que tiene que brindarnos el Estado a través de los diversos niveles de gobierno es que en las vías públicas del país el ciclista pueda circular con las condiciones de seguridad, que se le respete su integridad, que justamente disponga en ciertos momentos de horarios y vías de circulación privilegiada en las carreteras, en las ciudades, que dispongan también de espacios gratis, libres de obstáculos, no limitados tampoco, adecuados para el parqueo de las bicicletas. Ustedes saben que tienen el derecho de preferencia de vía, transportar bajo ninguna limitación sus bicicletas en los vehículos a través de los respectivos dispositivos que están prestos para ello, precisamente ver y hacerse visibles y por supuesto hay obligaciones, ¿no? Todo derecho conlleva consigo consecuente el cumplimiento de cierta determinada obligación. Como les decía, y por eso era la pregunta del tema anterior de lo que era el conductor. El conductor tiene que brindar siempre el mantenimiento adecuado a su vehículo y no está alejado del mismo, precisamente que usted mantenga su bicicleta y las partes y los pocos sistemas con el que cuenta de hecho en buen estado mecánico, en especial lo que son los frenos y las llantas. No se distraiga bajo ninguna circunstancia, no lleve auriculares, respete la prioridad de paso a los peatones, sobre todo si son aquellos que pertenecen al grupo de vulnerabilidad, personas embarazadas, niños, adolescentes, de las personas de la tercera edad, no circule, obvio, por razones sobreentendidas, sobre carriles de media y alta velocidad, tome siempre la derecha, aléjese, por supuesto, claro está, de los vehículos que están en movimiento, no realice maniobras repentinas. ¿Sí? Y por supuesto tenemos que considerar algunas situaciones adicionales acá. Y por supuesto, claro está que si no fuese, o yo más bien recomiendo, ¿no? Porque eso está en la parte teórica, que si su bicicleta estuviera homologada para llevar a otra persona consigo, sí, pero yo preferiría que sea una sola persona la que se movilice en la bicicleta, por cuanto podría causar, ustedes saben que la bicicleta circula basado en la capacidad del conductor, que es el equilibrio, ¿no? Entonces, obviamente, también el ciclista comete infracciones, ¿no? Por ejemplo, circular en sentido prohibido, gira, como les digo, incorrectamente, no respeta la prioridad de las señales, por ejemplo, del disco de pare. El disco de pare está para todos, ¿no? A veces vemos que los ciclistas cruzan libremente, ¿no? Y por supuesto también a veces algunos se incorporan erróneamente y peligrosamente al tránsito sin observar debidamente su entorno, ¿no? Dado eso como antecedente, que es con la información que ustedes cuentan en el módulo de la asignatura, pues hay que reconocer aquello, ¿no? El ciclista en su bicicleta comparte el espacio público de manera cómoda, ordenada y segura con otros usuarios, ¿no? Lo importante es que vayamos por donde nos corresponde, revisemos el entorno, la periferia, no es algo exento de las responsabilidades que tienen los conductores de los vehículos, hay que hacerlo también en la conducción de la bicicleta de la misma manera. Y hay que tener en consideración que, por supuesto, hay beneficios, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, eh, ayuda, por ejemplo, a las ciudades para que
se descongestione de a poco el tráfico, haya menos embotellamientos de tránsito, usted puede movilizarse a su destino, precisamente utilizando todos los elementos, todas las vías, ¿no? Y por supuesto, evitando el congestionamiento. ¿Por qué razón? Porque su vehículo no motorizado, impulsado por su energía, precisamente ocupa menos espacio en la vía pública, obviamente, ¿no? Comparemos una bicicleta con el espacio que ocupa el vehículo. No necesita combustible, como les decía, somos nosotros que nos echamos a andar la bicicleta. Ayudamos a que se cumpla uno de los objetivos de la educación vial, seguridad vial, hacer y convertir a las ciudades en lugares más ecológicos, que cuiden el medio ambiente, que emanen menos contaminantes y perjudiquen a la calidad del aire que respiramos. Va a ser, desde todo punto de vista, un medio de transporte rápido y yo también considero que cómodo, ¿no? Obviamente depende de las circunstancias meteorológicas en las cuales también debemos guardar muchísimo cuidado. Las recomendaciones para todos los casos, cuando tenemos baja cantidad de iluminación sería, tenemos que justamente ir con prendas que avisen a los demás usuarios que estamos haciendo uso de la vía pública. Utilizar también, como les dije, ¿no? Somos los primeros mecánicos de nuestra bicicleta y tenemos que ver que el sistema de iluminación también esté en perfecto estado, ¿no? Que cumple con otros objetivos que también tiene la educación vial, que es precisamente ver y ser visto cuando estamos compartiendo la vía. Hemos anexado aquí en la lámina también una imagen muy relacionada, realista, con lo más cercano a la seguridad para, en este caso, el ciclista, ¿no? A veces suele ser invisible para los demás usuarios. ¿Por qué? Porque realiza maniobras, como les digo, indebidas, no se aparece de manera adecuada en el tránsito, no se incorpora como lo es, va zigzagueando, se cambia de carril, no invade los sentidos de circulación. Por lo tanto, son maniobras que no están identificadas del todo para el otro tipo de usuarios, que en este caso podemos ser nosotros como conductores, y resulta que no toma las debidas precauciones, ¿no? Una bicicleta tiene que estar por lo menos separado 1,5 metros de un vehículo, ¿no? Tiene que hacer o circular, en este caso, por el costado derecho. Si en el caso que tuviera que adelantar a otra bicicleta o a un vehículo que está parqueado, estacionado, detenido en ese momento, porque yo creo que tampoco va a alcanzar una velocidad superior al vehículo, salvo que tengamos las garantías para poder hacerlo. Hay que justamente basarse en lo siguiente, ¿no? El conductor de la bicicleta tiene afortunadamente la facilidad de, mediante el movimiento de cuello, tener una vista periférica de lo que está sucediendo a su alrededor. No existe en la bicicleta los conocidos ángulos muertos que sí se da en los vehículos y justamente eso es lo que representa una ventaja, ¿no? Obviamente el ciclista tiene que estar con todas las prendas de seguridad, no olvide el uso del casco tampoco, y por supuesto, esté siempre como precaución pendiente a los posibles obstáculos en la vía. Sobresaltos, acumulación de material extraño, pueden también ser baches, pueden ser zanjas, excavaciones profundas que se están realizando o pequeñas barandas que justamente indicarán que hacia adelante se están realizando trabajos de mantenimiento en las vías o zonas delimitadas para circulación, ¿no? Como les digo, lo que podemos nosotros evitar para justamente no generar accidentes es realizar maniobras imprevistas, ¿no? Que por mayor campo de acción que tenga el conductor de un vehículo, o justamente su habilidad para reacción, para detención, podría a veces en algún momento no identificarlo y precisamente generarse un lamentable accidente, ¿no? De consecuencias nefastas, por supuesto, claro está, para el ciclista. Como les dije, es muy bueno movernos en una bicicleta dentro de la ciudad. Se recomienda también
a nosotros, porque esto es en doble sentido. Hoy seremos conductores, mañana seremos ciclistas y por supuesto hay que reconocer que el ciclista tiene prioridad de paso con respecto a los vehículos a motor. No, hay que reconocer aquello. Como en su defecto, el ciclista también cede el paso al peatón. Y hay una práctica que se nos recomienda que no he visto, que cuando el ciclista esté pasando por la zona o franja de paso peatonal, debe bajarse de la bicicleta y proseguir a pie. Probablemente no queremos perder un segundo, no lo hacemos, no nos bajamos y es precisamente por eso, ¿no? Porque es una zona de seguridad para el peatón. Otros ciclistas también lo hacen en el sentido contrario, van por las aceras, me ha pasado, yo lo he visto, y es un poquito complicado esa situación, un poquito asimilarla, ¿no? Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de acudir a corregirles estas prácticas para que no lo vuelvan a cometer, ¿no? Como ustedes ven, hay derechos a los cuales accede el ciclista y es circular por aquellos destinados espacios para los ciclistas. Y por supuesto, cuando usted pretenda rebasar un peatón, tener espacio de seguridad suficiente para que no sufra sobresaltos, un objeto que se aproxima a una persona que probablemente esté distraída o sea demasiado sensible, justamente va a causar este tipo de acciones. No utilice tampoco el timbre eh, de la bicicleta muy fuerte, o hágalo con una tonalidad de voz un poquito baja para que el peatón tampoco se asuste. Identifique con anticipación, como les digo, alertas, tal como en el caso de los vehículos, ¿no? Cuando nosotros estamos conduciendo un vehículo, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que mirar a nuestro alrededor, tenemos que señalizar y consecuentemente tenemos que realizar la maniobra. Lo mismo sucede acá, que nosotros tenemos que identificar cualquier obstáculo que nos va a obligar a realizar un cambio de carril, disminuir la velocidad o en el caso de detenernos. Y esto es muy recomendable porque justamente nos estaban recordando en otro curso que habían sido testigos de esto, de que un ciclista se había acercado demasiado al vehículo, incluso estaba siendo remolcado. Entonces, en ese momento, resulta que es invisible para el vehículo que, entre comillas, lo remolca porque está ocupando, está dentro de los ángulos muertos de los retrovisores del conductor. Y para un vehículo que se dirige en el sentido de la vía transversal, digámoslo así, si vamos por la longitudinal, que obviamente no está preparado para ver una bicicleta detrás de un vehículo, ¿no? Y podría sufrir un pequeño impacto en ese momento y eso sería un poquito lamentable. El caso que nosotros tenemos para consejos al manejar la bicicleta, como les decía, ¿no? Es recomendable seguir ciertas obligaciones o deberes que tenemos que cumplir. Yo como digo, ¿no? Si no estuviera homologada nuestra bicicleta, es recomendable no transportar a otra persona. Yo creo que no es recomendable, mi criterio muy personal, salvo que fuese una necesidad, pero estaríamos incrementando las posibilidades de riesgo, sobre todo a los más pequeños, ¿no? A los niños. No suelte tampoco las manos del manubrio, salvo que sea necesario para realizar alguna señal. A veces van precisamente chateando y conduciendo la bicicleta, o lo que es también conocido y visto, que a veces sueltan totalmente los manubrios de la bicicleta, por ahí está algún elemento saliente y podría causar un accidente. Por lo tanto, no es recomendable. Respecto de esto de las señales para hacer las maniobras, a continuación vamos a presentarles un videito que contiene esta información. Como les dije, ¿no? Consejos al manejar una bicicleta. No se sujete de otros vehículos para ser remolcado. Algo les indiqué anteriormente. Tampoco haga esas maniobras repentinas, no zigzaguee entre los vehículos. No es habilidad, no estamos demostrando habilidad, ni destreza, ni ninguna habilidad, creo yo. En este sentido, estamos más bien incrementando las posibilidades de riesgo. No escuche el reproductor de sonido porque su sentido auditivo precisamente está enfocado en lo que recibe a través de los auriculares.
y no puede escuchar a algún usuario que se le aproxima. Probablemente también está mirando adelante, no puede ver un objeto que se le aproxima por la parte lateral. Entonces es importante que hagamos eso, ¿no? Como les he dicho anteriormente, siempre que nos llaman es o se trata de una comunicación importante, no hay que negarlo, sí, pero busque un lugar seguro, deténgase y empiece a hacer uso de un celular, ¿no? No es ninguna cosa que se nos complica, se nos dificulta, no hay prisa por llegar, a veces hay que tener estas precauciones para precautelar un poquito más nuestra seguridad, la salud también, y en este caso para circular en bicicleta, como en el caso de los conductores, ¿no? No ingerir alcohol. Podríamos perder, como les dije, el equilibrio. La ingesta del alcohol afecta, entre otras cosas, a la capacidad del equilibrio. Respete, como se dijo en algún momento, y de hecho es una infracción que comete el ciclista, no respetar la dirección, ¿no? Va en sentido contrario a la dirección que lo da. Respetemos también las señales de tránsito. Como les dije, las señales de tránsito no son o no nos dan el libre albedrío para determinar si es o no necesario cumplirlo. Es una obligación hacerlo. Así que usted está en una bicicleta, no se suba a las aceras, no invada vía, tampoco se pague el disco de stop, ¿no? Y por supuesto, también acá hay que hacer una pequeña ampliación. Hemos visto, es parte de nuestra localidad, no sé si en otras ciudades todavía está esto vigente, vemos por lo general en los mercados que también hay la aparición de los triciclos, ¿no? Pero ellos sí, lo siento mucho si afecto la sensibilidad de alguien, pero lamentablemente no cumplen ellos con la normativa de tránsito. Invaden, se aparecen intempestivamente, no respetan el disco de pare y por supuesto, claro está, cometen algunos actos indebidos que afectan a la seguridad de los demás usuarios en las vías. Las leyes, las señales son para todos, ¿no? Son afortunada o desafortunadamente para todos. Acá respecto de las principales disposiciones de la ley de tránsito en el Ecuador, esto fue una conquista, digámoslo así, por decirlo menos, del colectivo denominado Biciunión.es, ¿no? En el cual me permito compartirles también este manifiesto que fue dado en el año 2014 con el concurso de varios usuarios adeptos, aficionados, que tienen cariño precisamente por la práctica del ciclismo en el Ecuador, sea para todo lo que representa, ¿no? Recreación, salud, deporte, etcétera. Y por supuesto, amparados en lo que dice la Constitución de la República del Ecuador, buscando justamente los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, es un Mancausay, amparados en la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, justamente en el artículo 204, vamos a leerle brevemente, ¿no? En esto no nos gusta profundizar mucho. El resumen dice que están ellos o cuentan con el derecho a transitar por todas las vías públicas del país con respeto y seguridad. Tienen también el derecho de disponer de vías privilegiadas dentro de las ciudades, como ciclovías. En algunas ciudades se lo ha hecho, en otras se ha tratado de hacer, como es en Riobamba, pero no soy tan afín a lo que es la ciclovía aquí en Riobamba. Disponer también de espacios con adecuaciones para el parqueo de bicicletas, ¿no? ¿En dónde? En terminales terrestres, en estaciones de metrovía y similares. Tienen también derecho preferente en la circulación por avenidas de carreteras, cruces de caminos, intersecciones no señalizadas. También pueden transportar sus bicicletas en los vehículos de transporte público sin costo, ¿no? Y respecto de este incumplimiento, acá yo tengo también información de que debida para saber y hacer valer en este caso otro de los derechos que lograron precisamente los ciclistas a través de la ley en su contexto.
tienen justamente a tener derecho a ciertos días de circulación preferente de las bicicletas en las ciudades, que se les indique también un mapa, el horario en el cual está debidamente autorizado poder hacerlo. Acá estuvo implementándose ese sistema, también lo dejaron de un lado, supongo que porque se confiaron en la supuesta eficiencia de la ciclovía, que no es así. En el artículo 209 indica que para que se haga un eh, proyecto nuevo, un estudio, precisamente hay que contar justamente con todas las normas de seguridad, una señalización vial, los municipios, los GAS provinciales, el Ministerio Rector de Transporte, justamente deben exigir que ya cuando se haga circulación, perdón, vías de circulación vehicular, se incorporen anexos a esta senderos asfaltados o de hormigón también para el uso de las bicicletas. Debe pasar esta fase de prefactibilidad en la elaboración de un estudio para poder precisamente ser construido para lograr el objetivo que es la masificación de este medio de transporte. Eso en cuanto tiene que ver a la ley. En el reglamento de aplicación de esta ley de la materia, habla también de que a los GAS se les exigen la implementación de zonas de circulación y parqueo de bicicletas, que les dije en algún momento. Aquí en la ciudad de Riobamba es muy poco los lugares donde podemos realizarlo. O en el caso de personas particulares tampoco se ha tomado muy en serio el tema. Habla también de la exigibilidad de áreas de estacionamiento de bicicletas y aseo de los usuarios, muy poco como les digo también. Habla respecto de la construcción de vías recreativas. Si hablamos de que inclusive nuestros parques son limitados, es probablemente que no haya una zona de circulación exclusiva en las bicicletas. Acá en la Ciudadela Politécnica construyeron recientemente nomás un complejo, lo adecuaron y es una pequeña zona de seguridad para los ciclistas, ¿no? Pero es muy pequeña. Quisiera que eso más bien se replique en otras zonas y haya más acceso a aquello, ¿no? Y por supuesto, ustedes saben que todo derecho exige, desde luego, cumplimiento de obligaciones, ¿no? En este caso, se dijo también que eh, los agentes de tránsito atiendan inmediatamente ante alguna denuncia de obstaculización por parte de otros vehículos, en este caso a motor, y si hay el irrespeto hacia los derechos de la preferencia de vía. Se hizo un manifiesto, como ustedes pudieron observar anteriormente, y justamente lo que busca esto es la masificación de la actividad de ciclismo, ¿no? Justamente como ustedes saben y les hice saber anteriormente, los GAS municipales asumieron las competencias de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, y no solamente es para lo que decía esta resolución del Consejo Nacional de Competencias, también asumen la responsabilidad de desarrollar la cultura del uso de la bicicleta y darle mayor movilidad. ¿Sí? Este grupo, este gremio, exhortó a las autoridades nacionales y resolvieron precisamente de que se hagan todos los esfuerzos adecuados, motivaron a la ciudadanía en general para que se considere como los hábitos diarios, cotidianos, el uso de la bicicleta, para lo que les dije en algún momento, ¿no? La movilidad hacia un lugar de trabajo, hacia el domicilio, la actividad de recreación, el deporte, salud, ¿sí? Debería ser fenomenal que incluso contaminemos menos el espacio y requieren también precisamente que se dé preferencia a estos usuarios, ¿no? Con la implementación de ciclovías, ¿no? Que se ve muy poco en el Ecuador y esto, como les dije, se dio en el año 2014 en agosto. Lamentablemente se incluyeron solamente grupos de Guayas, Santo Domingo, Pichincha, etcétera, ¿no? Son las ciudades de Azuay y Manabí y Santo Domingo, si es de ¿ya? Entonces, ese manifiesto se presentó en esa fecha, se autoconvocaron para un nuevo
una nueva reunión, pero yo creo que esta es la más importante porque dio inicio a la creación de este gremio que es Visiunión.es. Si ustedes son un poquito curiosos, les invito a que también visiten la página web, redes sociales de los compañeros, que por supuesto, claro está, han realizado esta conquista precisamente basado en lo que dice la norma legal, ¿no? Y como les decía, ¿no? Tenemos que la ley de tránsito también incluye cumplimiento de derechos y sanciones a quienes no hacen valer respecto de los ciclistas. En el artículo 141 de la misma ley con la cual ustedes en esta capacitación estarán muy familiarizados, justamente cuando o se considera contravención leve de tercera clase y se los multa con una equivalencia a $42.50 y la reducción de 4.5 puntos en la licencia de conducir, aquel conductor de vehículo de transporte público masivo, cualquier modalidad de transporte público, que se nieguen a transportar a los ciclistas con sus bicicletas. Tienen que hacerlo y no cobrarle otra remuneración por este servicio, ¿no? Eso hay que hacerlo. Esto también va aplicado a quienes, como les dije, ¿no? Eh, Deben ser atendidos por los agentes de tránsito ante sus quejas, sus denuncias de que hay zonas invadidas de circulación exclusiva de las bicicletas y justamente en su defecto, ¿no? Aplica también a los conductores que invadan con el vehículo a motor, circulando o estacionándose justamente en las vías asignadas para uso exclusivo de los ciclistas. Y también los peatones serán sancionados con este tipo de contravención considerada de tercera clase cuando circularan por la calzada, ¿no? Por eso hemos anexado esta imagen, parecería algo habitual, algo normal, pero el peatón tiene que circular por las aceras y el ciclista, pues, por supuesto, por la calzada. Entonces aquí todos tenemos nuestro nivel de responsabilidad y tenemos que cumplirlo de manera justamente clara, respetando lo que es los derechos de los demás, ¿no? De esta manera nosotros estamos terminando precisamente con la exposición prevista para esta noche. Espero que les haya sido útil en algo, que vaya aportando en algo con nuestras habitualidades en el día a día y tomar conciencia precisamente de algunos derechos que han logrado en este caso los ciclistas y que no debemos hacerlos invisibles. Recordemos que ellos también comparten